de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la licenciatura de Ingeniería Civil. Cursó sus estudios de maestría en la Universidad de Texas en Austin y su doctorado en estructuras en la Universidad de California en Berkeley. Entre otros nombramientos que ha tenido, es profesor investigador actualmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en la mesa directiva de las MIS 99, 2001, 2004, 2005 y en la mesa directiva de las MIM de 2003, 2004 y 2009, 2010. Tiene alrededor de 150 publicaciones en congresos nacionales e internacionales y es asesor estructural. Dentro de las distinciones recibidas se encuentra el premio José A. Cuevas del Colegio de Civiles de México, la medalla al mérito universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana y es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ingeniería y bueno, tiene el premio también, primer premio iberoamericano Instituto Torroja, en el instituto del mismo nombre. Pues sin más preámbulo, Amador, te cedo la palabra y bienvenido. Un aplauso, por favor. Gracias. Pues vamos a hablar de un material estructural que no necesariamente pensamos se puede usar en edificios altos. Y entonces, tal como dijo el doctor Camba al principio de su presentación, hay que contextualizar lo que quiere decir un edificio alto. Entonces, un edificio alto de mampostería pues no entra dentro de las mismas ligas que un edificio alto de acero, de concreto o de una combinación de estos materiales. Y entonces, pues cuando decimos un edificio alto de mampostería, estamos pensando en un edificio de 10 o 15 pisos. Pero estamos hablando de que eso daría bastantes oportunidades de lo más interesantes para el medio de la construcción mexicana. Entonces, no sé si me pueda pasar a la siguiente. Entonces, en términos de antecedentes, bueno, pues quisiera mencionar que este trabajo en realidad es el trabajo de varias personas. Hubo un estudiante del posgrado en Ingeniería Estructural de la UAM Azcapotzalco, un estudiante de posgrado de esta institución, y que nos apoyó mucho un ingeniero de la práctica para pues, ubicarnos de que no estuviéramos proponiendo estructuras de mampostería que no representaran algo que realmente fuera un proyecto realista, digámoslo así. Una cosa muy interesante es que el trabajo pues, no se desarrolló en un ámbito universitario, sino se desarrolló como parte de las actividades del Comité de Mampostería de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y una cosa muy interesante es que los recursos los proveyó el fondo administrado por el Consejo Nacional de la Vivienda y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces fue una experiencia bien interesante porque nos demuestra que podemos hacer, digamos, muchos avances en estos términos, pues no en el ámbito tradicional, ¿no? Sino que podemos acercarnos más a la práctica y entre todos desarrollar conceptos como los que les voy a presentar. Entonces, en términos de antecedentes, voy en reversa, perdón. ¿Por qué construir edificios altos de mampostería? Pues ya digamos que en los sexenios anteriores habíamos tomado un modelo de desarrollo y había una visión en que se sentía que los mexicanos podrían tener su propia pues, residencia y pues digamos en las zonas periféricas de las ciudades estaban construyendo pues estos conjuntos habitacionales muy grandes y pues tenía mucho sentido digamos para la realidad que dio lugar a este esquema de desarrollo, pero pues resulta que ha habido algunas cosas que hemos visto y que tenemos que reevaluar, y es que si la gente vive en la periferia y labora en las ciudades, pues hay que transportar a la gente todos los días de ida y de regreso, y pues esto genera contaminación, genera costos económicos, costos de tiempo, eso pues afecta a la salud de las personas, pues el estrés que sienten de que ya quieren llegar, que van tarde y están como atrapados en el tráfico, y en algunos casos muy particulares se dio que en estas gran cantidad de casas no se pudo construir un tejido social, y eso dio lugares a ciertos problemas que en algunos casos hicieron que la gente pues renunciara a vivir en esos conjuntos habitacionales y se empezara a reubicar una vez más
hacia el centro de las ciudades. Al inicio del sexenio de nuestro nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, él lanzó un nuevo programa nacional de la vivienda y pues él tenía varios conceptos, pero una cosa bien interesante es que él centra mucho de la racionalización de esto alrededor de la construcción de los edificios. Y sé que desde donde está no lo podrán ver, pero que aquí hay una palabra clave para él, que es verticalización. Digo, no solo para él, sino para su equipo de trabajo. Entonces, el gobierno federal, de alguna manera, está tratando de que las empresas que construyen viviendas, pues ahora contemplen, pues si van a construir en plano está bien, pero ahora hay estímulos para que se construyan edificios altos, y a veces esos estímulos son un poquito más como a la fuerza, ¿no? En tu unidad habitacional tienes que poner edificios altos. Y la pregunta es, bueno, ¿y pues podrían ser esos edificios altos de mampostería? Y la respuesta es, seguramente sí, pero tenemos que tener problemas porque ahora que hemos estado construyendo edificios altos de mampostería en zonas de alta sismicidad, nos hemos encontrado de que si no atendemos ciertos problemas, si no entendemos la respuesta lateral de este tipo de edificaciones ante sismos de alta intensidad, pues podemos tener algunos problemas. Y entonces la cuestión es, pues tenemos que estudiar el asunto para ver qué tipo de soluciones damos, evitar que esto se dé y entonces poder ir hacia arriba con un material que tiene muchas ventajas en términos económicos, en términos de sustentabilidad y si lo quieren hasta en términos culturales, por la gran aceptación que el mexicano tiene hacia lo que es construcción y mampostería. Entonces, en términos de esto, para tratar de impedir estos comportamientos deficientes de una estructura, tenemos que entender que bajo sismos muy intensos, nuestras estructuras se pueden dañar. Y necesitamos poder cuantificar ese nivel de daño para diseñar a nuestras estructuras de tal manera de que no exhiban ese nivel excesivo de daño. Y entonces pues se hacen pruebas experimentales, ¿no? Se construye un muro, por ejemplo, de mampostería en el laboratorio y con un gato como el que usamos para levantar un coche cuando se poncha una llanta, empezamos a empujar de lado el muro. Y vamos graficando, vamos midiendo aquí la deformación lateral del muro y vamos, digamos, usando el eje de las abscisas para llevar registro de estas deformaciones laterales. Y también el gato tenemos forma de medir qué tan fuerte empuja y entonces vamos llevando registro de esa fuerza en el eje de las abscisas. Y al final, pues por cada empuje del gato vamos midiendo un desplazamiento y podemos definir este tipo de curvas. Más allá de lo interesante que resulta esta curva, lo que pueden ver es que conforme más se deforma lateralmente el muro, pues cada vez se va dañando más. Y que si yo quisiera mantener el muro con poco daño, debería permitir durante el sismo poca deformación. Y que si durante el sismo es lo suficientemente capaz para deformar sustancialmente al muro lateralmente, pues lo va a dañar mucho. Entonces tenemos que controlar que los muros no lleguen hasta acá, porque si llegaran hasta acá, pues implicaría que ya no tienen, ya su capacidad sismoresistente está seriamente comprometida, y entonces la estructura como un todo está seriamente comprometida. Ahora, una cosa que es bien interesante, y tal como lo dice acá, mientras el muro permanece elástico, prácticamente permanece sin daño. Es cuando ingresa a su rango no lineal de comportamiento que el muro empieza a desarrollar su daño ahora sí, en serio. ¿Y por qué es entonces importante platicar todas estas cosas del daño? Pues miren, si vamos a las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo, las que usamos actualmente, nos encontramos este párrafo, que se los voy a leer porque estoy seguro que no lo pueden leer hasta allá, pero bueno, que esta es la Gaceta Oficial del Distrito Federal donde se publicó la norma, y que el primer párrafo, lo que creo que sí pueden ver es uno. La primera cosa que nos dicen las normas por sismo es que los requisitos de estas normas tienen como propósito obtener una seguridad adecuada tal que, bajo el sismo máximo probable, no habrá fallas estructurales mayores ni pérdidas de vida. Lo que nos han estado diciendo los ingenieros antes de esta presentación, ¿no? que sí puede haber daño, pero el punto es que ese daño no sea tan severo que ni ponga en riesgo de vida a los ocupantes del edificio, ni haya colapso.
pero dice, aunque pueden presentarse daños que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes, incluso, aquí debíamos decir, e incluso la demolición del edificio. ¿Qué quiere decir eso en términos de concepto? Pues solo imagínense que tenemos una curva similar a la del muro, pero ahora considere que esa curva es para todo un edificio. La curva tiene la misma naturaleza, vamos a usar el eje de las ordenadas para representar el empuje lateral del sismo y el eje de las abscisas para representar qué tanto se deforma, pero ahora mi edificio completo. Y ustedes pueden ver que mientras más se deforma el edificio, más se va a dañar, y que si lo deformamos un montón, si el sismo es capaz de deformar mucho el edificio, incluso el edificio puede llegar a colapsar. Entonces nuestras normas permiten daño. ¿Qué quiere decir? Que no mantienen a la estructura en su rango elástico de comportamiento, sino que dejan que la estructura ingrese de forma importante a su rango no lineal. Como comportamiento no lineal es igual a daño, entonces pues esto es lo que nos pide la filosofía actual de diseño sismo resistente. Y en términos de de entender qué es lo que hay que hacer para diseñar un edificio de mampostería, pues es cuidar esta transición. Cuando nuestro edificio de mampostería empieza a desarrollar daño, hay que ver que lo pueda acomodar de forma estable. Porque ya vimos en la foto del principio que si el daño no se acomoda de forma estable, pues el edificio va a sufrir daños muy severos. Entonces tenemos que estudiar, tanto en el laboratorio como con la ayuda de la computadora, cómo evoluciona el daño en mis edificios de mampostería, y en caso de que no evolucione ese daño de forma adecuada, entonces, ¿qué tenemos que hacer para estabilizar el comportamiento de la estructura de mampostería? Y en el laboratorio, pues podrán imaginar que podemos estudiar muros aislados, pero estamos hablando de un edificio de 10 o 15 pisos de mampostería, pues eso no lo podemos estudiar en el laboratorio. Tendremos que usar algunas herramientas calibradas en el laboratorio para hacer un modelo refinado del edificio de mampostería y ver cómo responde ante un empuje lateral. Entonces, pues así se hace, ¿no? Se prueban los muros y se define lo que se llama un envolvente. El envolvente, pues es un reflejo, otra vez en un diagrama, fuerza contra deformación. Es un envolvente que me describe cómo evoluciona el daño del muro, conforme lo deformo un poquito más. Y entonces, todos los estudios, o no todos los estudios, pero la gran mayoría de los estudios que hicimos en México, y esto es hasta muy recientemente, los hacíamos en muros que prácticamente eran cuadrados, tenían la misma altura que dimensión en base. Y esos muros tienen un comportamiento muy característico, el tipo de daño que desarrollan es a corte. Entonces normalmente las gráficas que teníamos acá, graficábamos aquí a corte, porque ese es el elemento mecánico que domina el daño. Acá, como siempre, la deformación. Y una cosa que es bien interesante es una comunidad actualmente decide hasta dónde voy a dejar ir al muro como parte de un diseño sísmico seguro. No lo puedo llevar hasta acá, ¿no? Porque acá ya se degradó demasiado las propiedades del muro, ya está muy cerca del colapso. Entonces ha habido discusiones y la comunidad pues, que hace las normas, los ingenieros prácticos, los investigadores, están, digamos, de acuerdo que lo máximo que debemos dejar de formar un muro de mampostería es hasta este segundo punto, en donde el muro alcanza lo que se llama su resistencia máxima. Y la cuestión es que un muro de mampostería alcanza esa resistencia máxima a deformaciones muy pequeñitas. Esto es la distorsión, que es el desplazamiento lateral entre la altura del entrepiso, o sea, la deformación en un entrepiso entre su altura. Y pues ustedes ven que la deformación en que se alcanza ese punto es muy pequeñita. Incluso podemos llegar a duplicarla. ¿Cómo podemos llegar a duplicar la deformación lateral de este punto? Le ponemos refuerzo horizontal al muro. El refuerzo horizontal no solo le da mayor resistencia a corte, sino que le permite deformarse más. Pero por más que hagamos, lo que podemos lograr es llegar a duplicar este valor. Entonces estamos hablando que este punto, bueno, que estas deformaciones a donde se alcanza la resistencia máxima andan del orden entre de 0.003, 0.005, quizás un poquito más.
Y aquí ustedes ven el nivel de comportamiento o el tipo de comportamiento que esperamos de un muro de mampostería según en dónde estemos. No sé si ven que en la forma en que idealizamos la curva fuerza contra deformación, lo hacemos por líneas rectas. Y entre líneas rectas, pues obviamente hay un punto de quiebre. Este punto de quiebre quiere decir que ya surgió un nuevo tipo de daño que hace que el muro pierda sus propiedades estructurales y se degrade. Entonces, en esta zona elástica, pues el muro está casi libre de grietas, ¿no? A lo mejor le sale por ahí una grieta muy pequeñilla. Pero básicamente, en el rango elástico, donde podemos decir que el muro no tiene prácticamente daño, aparecerá por ahí una grieta pequeñita. Y se da este punto de quiebre. A partir de ese punto de quiebre vemos que el muro pierde algo. Ese punto de quiebre tiene que ver con la aparición de estas grietas diagonales a corte y como que se reparten y aumentan su tamaño de grietas. Llegamos a este punto de quiebre a donde las grietas diagonales invaden los castillos, y eso ya es un tipo de daño pues muy negativo, porque no sé si ven que incluso la fuerza resistente del muro decrece conforme se incrementa su desplazamiento. Entonces, podemos decir que si el muro quedara en esta etapa, quedaría en ocupación inmediata. O sea, si durante el sismo no es capaz de deformar al muro más allá de este primer punto de quiebre, la estructura quedaría en ocupación inmediata. Pues los muros están prácticamente sin daño, entonces puedo regresar a ocupar inmediatamente mi residencia o mi edificio de mampostería después del sismo. Pero si rebasamos este umbral y llegamos a este punto máximo, lo que estamos tratando de entender es que aquí podríamos garantizar la seguridad de vida. La estructura está muy dañada, pero ha mantenido suficiente capacidad resistente para que no se ponga en riesgo la integridad de los ocupantes. Acá todavía no estamos muy convencidos de si le debemos entrar, ¿no? Si deberíamos dejar una estructura de mampostería llegar hasta acá. Entonces, básicamente, el entendimiento actual que tenemos son estos dos estados límite de daño y con sus respectivos umbrales. El punto como primer agrietamiento y el punto de resistencia máxima. Esto pues, está para de discusiones del futuro, si llegaremos algún día a dejar que las estructuras de mampostería se deformen acá, pero hasta donde sabemos no parece buena idea. Y quizás lo más importante entonces es que este punto está asociado a deformaciones muy pequeñitas. Y cuando uno ve las normas de mampostería, ve que hay distorsiones bien pequeñitas permisibles. Las normas de mampostería, cuando diseña un edificio de mampostería, no deja que prácticamente se deforme nada de lado. ¿Por qué? Porque si se deforman un poquito más, entran en una zona en que ya no estamos seguros de que la estructura de mampostería vaya a seguir un comportamiento estable. Entonces, déjenme platicarles, ese es como el estado actual. Déjenme platicarles un poquito de para dónde van las cosas. Lo primero es que, pues así como se habló de los programas de computadora y cómo comparar lo que se hacía en el diseño de un edificio hace años y lo que se hace hoy, pues hoy se usan se saca ventaja del software que tenemos. Entonces, una forma en que la práctica mexicana ha aprovechado el uso del poder computacional de los programas normales es modelar una estructura de muros de mampostería con marcos. Se usa una columna ancha, entonces todas las propiedades del muro se concentran en una columna. Las losas de entrepiso se modelan como vigas. La porción de la losa que digamos cae en el muro se modela como una viga infinitamente rígida o como una sección rígida en el extremo de la viga. Y la porción de la losa que queda entre dos muros se modela como una viga. Y las normas, estas figuras salen de las normas, nos explican qué ancho de losa yo debo considerar para sacar las propiedades de esta viga. Total, entonces hacemos un modelo elástico y con esto podemos sacar elementos mecánicos para revisar, bueno, para diseñar el edificio o evaluar si un diseño está hecho propiamente. Lo que nosotros hicimos es daño es igual a comportamiento no lineal. Entonces, aunque este modelo está bien padre, no podemos evaluar cómo evoluciona el daño en sus diferentes muros a menos que introduzcamos un elemento que pueda llevar registro de las deformaciones no lineales en el muro. Entonces le pone un resorte. Entonces ahora ya no es el modelo de la columna ancha, sino es el modelo modificado de la columna ancha, porque se le pone un resorte no lineal
para que lleve registro de qué tanta no linealidad está desarrollando el muro y entonces yo pueda decir qué tanto se está dañando. Y las propiedades de este resorte no lineal tienen esta forma trilineal. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que experimentalmente hemos visto que se comportan los muros. Entonces, si este muro se va a comportar de forma similar a como el muro que probamos en el laboratorio, y es muy probable que así sea, entonces digamos, este envolvente trilineal me va a explicar, conforme a la información del laboratorio, pues qué espero en cada uno de estos muros. Y entonces podemos usar software, pues así como decía, no, pues hice un modelo de LETAPS para hacer el análisis de este edificio, pues también se puede hacer un modelo con el SAP o con el LETAPS o con software comercial para introducir estos resortes no lineales. Entonces, por ejemplo, aquí no quiero decirles qué software es, porque no estoy anunciándolo, pero habrá una ventanita que dice, oye, aquí puedes poner un resorte no lineal. Y me dice, oye, ¿quieres que tu resorte sea de acero concreto o tú lo quieres inventar? No, pues ni es acero ni es concreto, entonces déjame que yo le dé las propiedades. Entonces, quiero que sea corte, porque el daño en mis muros es a corte, entonces quiero que el resorte que pongas sea corte. Y ahí está la envolvente lineal, ¿no? Por si empujo el muro hacia acá o hacia acá, ahí está, en las dos direcciones le estoy explicando cómo evoluciona el comportamiento no lineal y por tanto el nivel de daño. Y entonces, pues puedo poner mi edificio, estimo qué tanto va a deformar el sismo mi edificio y le digo al programa que me lo deforme. Entonces imagínense que yo calculo que mi edificio se va a deformar 10 centímetros aquí en la punta durante el sismo y entonces le digo al programa, oye, empuja 10 centímetros a mi edificio de lado. Y el programa entonces automáticamente me va a decir qué tanto se tiene que deformar cada muro para que el edificio acomode un desplazamiento en la azotea de 10 centímetros. Y entonces cuando llego a los 10 centímetros le digo al programa, ¿sabes qué? Detente y dime cómo están los resortes que simulan el comportamiento no lineal de mis muros. Entonces me dice, oye, en este muro, ¿qué crees que tu resorte llegó a este punto de quiebre? Y entonces yo puedo hacerme un render mental, ¿no? Porque decir, pues si todavía está aquí en este punto de quiebre, este muro debe verse más o menos así. Entonces, cuando el edificio se deforma 10 centímetros por efecto del sismo, este muro se va a ver así. Le pregunto cómo van estos resortes y el edificio, el software me va a decir, mira, ¿qué crees? Estos dos muros sí llegaron al segundo punto de quiebre. Y yo me recuerdo que cuando el edificio está a punto, los muros están a punto de llegar a este segundo punto de quiebre, se ven así. Entonces ahora también hago un render mental y sé que estos muros se van a hacer así. Y entonces yo puedo, con el software, dibujar una imagen de cómo ha evolucionado el daño estructural en sus diferentes muros. Yo sé las implicaciones, porque también lo he visto experimentalmente, de que los muros tengan estos niveles de daño. Y si en lo individual yo sé lo que puede pasar con estos muros, yo voy a hacer una evaluación de cómo le va mi edificio completo y saber si para ese nivel de deformación está exhibiendo un comportamiento estable o ya estamos poniendo en riesgo la integridad del edificio. Antes de usar estas herramientas, pues hay que calibrarlas. Y el mejor, digamos que el espécimen más grande que hemos probado en México, se probó aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la mesa vibradora. Es un edificio escala 1 a 2 de 3 pisos. Entonces imagínense, pues esto es un montón. Imagínense una casa, una vivienda de mampostería de 3 pisos y hacer un modelo a la mitad de la escala y ponerlo pues en un ambiente experimental para estudiar. La curva azul es la que se obtiene como sacando un envolvente de 8 pruebas experimentales que se le hicieron a ese edificio. Y la curva roja es lo que se obtendría analíticamente con el modelo que les acabo de describir. Y ustedes pueden ver una coincidencia razonable entre el azul y la roja. Es bastante bien. Ahora, aquí este es el punto de resistencia máxima. Entonces, ¿se acuerdan que había 2 estados límite? Pues los profesores y los alumnos de maestría que hicieron la prueba en el edificio de mampostería real, en el modelo, pues siguieron esos 2 estados límite, ocupación inmediata y seguridad de vida.
Entonces vieron qué tanta fuerza se le tiene que aplicar al espécimen para llevarlo a estos estados límite y qué tanto hay que deformar. Cuando sacamos el equivalente analítico, pues aquí están los equivalentes analíticos de ocupación inmediata y seguridad de vida. ¿Se acuerdan que la seguridad de vida estaba con el punto de máxima resistencia? Ahí lo ven, pero esto ya es de todo el edificio, de todo el modelo. Entonces, en términos de la deformación, pues casan bastante bien, ¿no? El modelo analítico un poquito más conservador. ¿Qué intensidad sísmica se requiere? ¿Qué aceleración del terreno se requiere para llevar al modelo a estos estados límite? 1.8G y 2.5G. ¿Qué nos dice el modelo analítico? Que deberían ser 1.6 y 2.2G. Entonces, pues, ven que el modelo analítico pues, es razonablemente conservador. Pero que da resultados bastante razonables. Y los investigadores decidieron suspender las pruebas cuando llegaron a este punto. Ya no quisieron saber qué pasaba acá, ¿no? Y, por ejemplo, no solo eso, sino que le preguntamos, oye, mira, en la realidad se formó que el daño se acumuló todo en la planta baja. Y le preguntamos al modelo analítico y nos dice, sí, ¿qué crees? Que para este modelo yo estimo que todo el daño se va a acumular en la planta baja. Entonces se calibran las herramientas analíticas para saber que nuestros estudios analíticos pues, van a tener algún sentido. Y aplicamos ya las herramientas analíticas para saber cómo le iría un edificio de mampostería de 6 pisos que estuviera ubicado en Ciudad de México. Y entonces aquí ven, conforme se empuja lateralmente el edificio cada vez más y más, cómo se van deformando sus diferentes entrepisos. Estos son los desplazamientos de los diferentes entrepisos. Pero le queremos preguntar cuánto vale la distorsión, cuánto se está deformando cada piso en lo individual. Entonces, para eso la distorsión es muy útil. Y no sé si lo aprecian desde donde están, que este piso está acumulando mucha deformación, mientras el resto están acomodando muy poca deformación. No sé si ven que este es el segundo piso. Este edificio, que es real, y para eso trabajamos con el ingeniero Raúl Yan para poder conseguir geometrías reales, nos dice que acá abajo donde se estacionan los coches hay muros de concreto. Entonces este piso de abajo es muy competente. Y digamos que la mampostería se desplanta desde aquí para arriba. Entonces el daño se empieza a acumular en el primer piso de mampostería. Y la cuestión es que vemos una cosa de lo más que nos asusta mucho. Una vez que se empieza a acumular el daño en la planta baja del edificio, una vez que se empieza a dañar mucho la planta baja en relación con todos los demás entrepisos, un muy pequeñito desplazamiento de azotea resulta que prácticamente se duplique el daño en la planta baja. Entonces, una vez que el sismo ya encontró cuál es el punto débil de la estructura, con tantito más que empuje en la estructura, todo se acumula en la planta baja. Y si la planta baja, que es la que sostiene todos los pisos de arriba, se daña mucho, pues realmente es exactamente lo que estamos viendo que sucede en el campo, que las estructuras de mampostería están desarrollando pisos débiles. Entonces, no podemos corregir esto si seguimos diseñando las estructuras de mampostería y concibiéndolas como se conciben hoy en día. Entonces, si queremos llegar a edificios de 10 o 15 pisos, tendríamos que intentar cosas diferentes. ¿Qué son esas cosas diferentes? Pues eso implica un cambio de enfoque, y lo que descubrimos pues, como parte del proyecto que desarrollamos en el marco de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, déjenme tratárselos de resumírselos cualitativamente. Mientras un edificio se hace más alto, aumenta lo que se llama su periodo. Si quieren traducirlo de otra forma, nada más piensen que mientras más alto es un edificio, se vuelve más flexible. Y mientras más flexible es una cosa, se deforma más. Y mientras más se deforma un edificio sismoresistente, se va a dañar más. Entonces, el problema con ir hacia un edificio alto de mampostería es que se va a deformar más y la mampostería se va a dañar más y todo se va a acumular en la planta baja, y eso hace que nuestros edificios de mampostería se puedan llegar a inestabilizar. Esto se los iba a explicar en más detalle, pero déjenme ser más rápido y cualitativo. Imagínense que tienen un edificio de 5 pisos y otro de 15, y que este famoso periodo, normalmente una estimación razonable de ese periodo es dividir el número de pisos de un edificio entre 10. Entonces, si yo tengo 5 pisos y divido entre 10, el periodo de ese edificio va a ser 0.5.
Y si yo tengo otro edificio de 15 pisos y divido entre 10, el periodo va a ser de 1,5. Entonces aquí ustedes ven una flecha roja en punto 5 para el edificio de 5 pisos y una flecha roja en un periodo de 1,5 para el edificio de 15 pisos. Noten que esto sería deformación. Normalmente cuando hacemos un espectro aquí viene pseudoaceleración o resistencia. Pero aquí yo estoy estimando desplazamiento. ¿Por qué? Porque desplazamiento es igual a daño y así les puedo explicar mejor. Entonces, este es un espectro, pero repito, es un espectro de desplazamiento. Totalmente emparentado con el de resistencia, pero mucho mejor habilitado en este caso para que yo les pueda explicar. Entonces, miren, el edificio de 0.5 segundos, el de 5 pisos se deformaría a 2,5. El de 1,5 se deformaría a 20 centímetros. No sé si ven que el incremento en desplazamientos fue de 8 veces. ¿Cuánto incrementó en altura el edificio de 5 pisos a 15? 3 veces. Entonces, un edificio 3 veces más alto se desplaza 8 veces más. Como la distorsión es la relación entre el desplazamiento lateral y la altura, el desplazamiento lateral está creciendo mucho más rápido que la altura del edificio. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que un edificio, esto es en zona de transición. ¿Por qué? Porque esta sería la peor zona donde podríamos construir un edificio de 10 a 15 pisos de mampostería. ¿Qué quiere decir? Así, en corto, rápido, que un edificio de 10 pisos tendría más o menos el doble de distorsión que uno de 5. Y que uno de 15 tendría más o menos 3 veces más distorsión que uno de 5. Entonces, si en el de 5 los estudios nos están diciendo que ya estamos llegando a nuestro límite, ¿no? Que cuando estamos ya con un edificio de 5 o 6 pisos, estamos viendo este tipo de comportamiento totalmente preocupante. Entonces, pues, lo que hemos hecho hasta el momento nos dice, oye, un edificio de mampostería pone unos 5 pisos máximo. Más allá ya estás corriendo un riesgo importante si el edificio está en zona de alta sismicidad. Pues si estábamos en este caso para un edificio de 5 pisos, estamos diciendo que ahora el edificio de 10 o 15 pisos se va a deformar 2 o 3 veces más. Y con el nivel de daño que eso implica, pues sencillamente no lo podemos resolver. Pero, pues para eso también hacemos muchas otras pruebas experimentales, y hemos encontrado que hay una forma de estabilizar el comportamiento de un muro cuando lo sujetamos a cargas laterales. Y eso tiene que ver con el uso de muros esbeltos. Por ahí les explicaba el ingeniero de Buen que en el concepto de diseño por capacidad queremos que el daño sea flexión. Dijo, no queremos que sea corte porque ese daño es frágil. Yo cambiaría la palabra frágil nada más por inestable. Entonces, tenemos que evitar esa falla a corte en los muros de mampostería, tal como lo haríamos en una estructura de concreto. Y debemos promover el comportamiento a flexión de un muro de mampostería, tal como lo haríamos en concreto y acero. Y para ello entonces se requeriría, la única forma de lograr eso es trabajar con muros esbeltos. Aquí tienen, esto desde 1982 se ha estado estudiando. Este es un muro de mampostería, noten que no está confinada como lo que hacemos en México. Es un muro de mampostería, miren, ahí están las losas, ¿no? Se empuja de lado y se instrumentó la base de este muro hasta el cansancio, porque si yo pongo una carga acá, pues ustedes saben que la carga, el diagrama de momentos es triangular, el mayor momento está aquí, entonces el daño se va a concentrar en la base del muro. Entonces instrumentaron la base del muro hasta el cansancio, y lo que ustedes pueden ver aquí es una comprobación de que para este muro sección plana permanece plana, que es la teoría fundamental con la que hacemos nuestros cálculos de flexión para el concreto.